Feliz martes 22 de septiembre, muy buenos días a todas y a todos quienes nos están acompañando en esta transmisión de la postmañanera de este día. Hoy, como todos los martes, hubo un balance sobre la salud, sobre el Estado de México o de la República Mexicana, para que no parezca que estoy hablando de la entidad del Estado de México, sino del Estado mexicano y de la sociedad mexicana frente al coronavirus, frente a esta pandemia que prácticamente nos ha llevado todo este año. Hoy que empieza el otoño, empieza ya la tercera estación del año, la situación todavía sigue siendo muy desafiante porque en otros países se están dando ya rebrotes importantes de la pandemia después del retorno a la normalidad, aún con precauciones, y hay una situación delicada, como en Gran Bretaña, como en España, como en Italia, como incluso se espera que ocurra o prevén que ocurra hasta en China, donde se inició el diciembre y enero de este año la pandemia de coronavirus. Pero en México, y eso lo afirmó el día de hoy Andrés Manuel López Obrador, se está haciendo todo lo posible para evitar un rebrote o rebrotes, sobre todo en zonas de alta concentración urbana, de alta concentración de personas y de alta movilidad, como es el Valle de México, que según el doctor Hugo López-Gatell, prácticamente se mantuvo o se ha mantenido en una meseta en donde no aumenta ni disminuye el número de hospitalizaciones, pero tampoco hay un rebrote. Esta situación lo que hace pensar es el cuidado que se debe tener con eventos masivos, con la posibilidad de que haya una constante de encuentros en eventos masivos de una ciudad que ya de por sí está masificada, como es la Ciudad de México, y que recibe también a buena parte de la población del Estado de México. Casi 8 millones de habitantes de la ciudad, del Estado de México interactúan cotidianamente con los 10, 12 millones que somos en la Ciudad de México. En fin, este panorama tiene que ver con el informe que rindió también el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, que fue analizando entidad por entidad el día de hoy. Hay muy buenas noticias, se sigue esta séptima semana de descenso de la curva epidémica en todo el país y curiosamente, como señaló López Obrador, son 5 semanas también de revaloración del peso frente al dólar. Y esto también da certeza económica, le da fortaleza al peso mexicano y también evita que haya una caída más abrupta de la que ya hubo durante abril y mayo, que fueron los meses más difíciles para la economía de todo el país por la obligación del encierro, por la necesidad del confinamiento para evitar la expansión de la pandemia. El canciller Marcelo Ebrard, que es el que ha estado llevando toda la parte relacionada con vacunas, informó el día de hoy que México participará en varios modelos de vacunas. Esta semana se formaliza el mecanismo COVAX para garantizar el acceso de toda la población a las posibles vacunas e informó que hay 7 proyectos de vacunas que buscan voluntarios y hacer la fase 3 en México a partir de octubre. Así lo comentó el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar. Que es de Estados Unidos. Sputnik V, como ustedes saben que es rusa, ya les he informado al doctor López-Gatell sobre algunas de sus características. CanSino, que es China. Novavax, que es de Estados Unidos. CureVac, que es alemana. Sanofi Pasteur, que es de Francia. Y Reitera, que es italiana, que ya fuimos invitados y se está avanzando en ello también. Entonces tenemos, creo yo, una buena noticia en ese sentido, un buen avance.
de la instrucción que nos ha dado el señor presidente. Eso es lo que comentó el canciller Marcelo Ebrard. El tema de las vacunas pues sigue siendo uno de las preocupaciones ahora fundamentales y también, desgraciadamente, una de las generadores de más noticias falsas o de infodemia, de fake news, porque evidentemente hay una competencia geopolítica y comercial por ver quién puede tener la vacuna primero, pero lo que una y otra vez el doctor Hugo López-Gatell nos ha señalado es que cualquier proceso de certificación, validación, confirmación de la eficacia de una vacuna es un proceso lento, porque estamos hablando de seres humanos. Y bueno, ya vimos lo que pasó con AstraZeneca, esta poderosísima empresa británica que ha hecho un esfuerzo multilateral y multinacional por avanzar en la vacuna, pues ha tenido que retroceder precisamente por el tema de dos pacientes o dos voluntarios, una mujer y un hombre que presentaron complicaciones en la vacuna contra el coronavirus. López Obrador mencionó que en México ha funcionado la estrategia contra el coronavirus porque contamos con el apoyo del pueblo y porque además se hizo conciencia social de la necesidad de confinarnos a pesar del enorme sacrificio que ha representado. Así lo comentó López Obrador. Trabajando todos los días como lo hacemos. Aquí funcionó la estrategia porque contamos con el apoyo del pueblo. Eso fue lo fundamental. Que cuando llamamos a que todos nos guardáramos, se hizo caso. Y eso nos permitió, porque no debe de olvidarse, que no... Esto es muy importante lo que comentó, porque el confinamiento permitió que no se rebasara la epidemia o la pandemia en México. También habló de la actuación o de la participación o de la manera de apoyar de migrantes mexicanos que han estado enviando remesas cada vez más altas. Calculó que en este año puede llegar a 40,000 millones de dólares. Esto no solamente inyecta a la economía mexicana y a la economía familiar, sino también promueve el consumo, y esto es algo muy importante en el efecto multiplicador de las remesas de los mexicanos en el extranjero. También le preguntaron sobre el evento del próximo sábado 26 de septiembre, es el sábado de 6 años ya, de la tragedia de Iguala. Esta tragedia que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ha marcado uno de los episodios más sanguinarios, más violentos, más desastrosos para la credibilidad del Estado mexicano y para la credibilidad de las fuerzas del orden, porque todo apunta a que fue una desaparición forzada, es decir, un ataque coordinado, concertado entre cuerpos de seguridad del Estado mexicano, como son las policías municipal, estatal, más la federal, más el ejército, más incluso elementos de la Marina. Esto es lo que el próximo sábado se va a rendir un informe sobre los avances que tiene la Comisión de la Verdad, que encabeza Alejandro Encinas, de la Fiscalía General de la República, con el fiscal Alejandro Gertz Manero y el fiscal especial para Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, más la Suprema Corte de Justicia, que tiene un papel fundamental frente a la actuación de los jueces en el tema de Ayotzinapa. Sobre la reunión que tuvo el día de ayer, también López Obrador, con altos ejecutivos de la empresa Coca-Cola, esta transnacional conocidísima de refrescos embotellados, con James Quincey, director ejecutivo a nivel mundial de Coca-Cola. López Obrador informó que esta empresa aceptó las nuevas reglas del etiquetado, que seguirán invirtiendo en México y que procuran no meterse en asuntos políticos internos, aunque algunos de sus embotelladores y de sus distribuidores en México sí lo hagan.
pues nada más para ponerles en contexto, uno de los principales opositores, empresarios opositores a López Obrador, pues es el principal concesionario de Coca-Cola en el norte del país, que es FEMSA, y que es el señor mejor conocido como el Diablo, el señor Fernández. Y este deslinde es importante. También anunció López Obrador que, de acuerdo a los informes de los ejecutivos de Coca-Cola, van a invertir ahora también en la producción y distribución de leche de productores mexicanos. Eso es lo que dijeron los ejecutivos de Coca-Cola. Y bueno, la parte final de la conferencia matutina de hoy sirvió para que aclarara que fue fake news, fueron fake news y fake imágenes las que circularon el día de ayer sobre el presunto desbordamiento, inundación de Dos Bocas, que bueno, pues ya es parte de esta constante que a raíz de la pandemia se ha ido incrementando la proliferación de noticias falsas. Lo aclaró López Obrador, fue un encharcamiento y la refinería Dos Bocas, o la construcción de la refinería Dos Bocas, se mantiene en su ritmo. También confirmó que renunció como titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado el abogado Jaime Cárdenas, y que en su lugar queda el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, un gran funcionario, una muy buena persona. Esto lo digo de manera personal, lo conozco. Y en su lugar quedará como nueva directora de la Lotería Nacional Margarita González Sarabia. Esto es lo que informó. Al final, ya casi minutos antes de que entráramos, abundó más sobre esta tranza que hubo en la época de Felipe Calderón, cuando le compraron y le invirtieron al rancho de el exgobernador de Sinaloa, Toledo Corro, y que en lugar de haber invertido para que el aeropuerto de Mazatlán esté cerca del puerto, lo invirtieron pues para que se beneficiara esta obra faraónica de Toledo Corro, uno de los padres de la narcopolítica en México. Es algo que no podemos olvidar en estos momentos. En fin, muchas gracias, les mando muchos saludos. Hoy ya no pudimos comentar algunos de sus juicios, apreciaciones, comentarios y sugerencias, pero les agradezco mucho a todas y a todos las felicitaciones, el seguimiento a esta post mañanera. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Buenos días.